Muy bien, continuamos con el tema de transmisión. Recuerden que la transmisión corresponde a aquel proceso en el cual el agente pasa desde la puerta de entrada, desde la puerta de salida del huésped infectado hacia la puerta de entrada del huésped susceptible. Aquí es importante recordar el concepto de reservorio, ¿no? El reservorio corresponde a la persona, al animal o aquella sustancia inanimada donde el agente nace, crece, vive, se reproduce, ¿no? Y va a cumplir todo su ciclo metabólico. Ya es, en pocas palabras, donde vive el agente. Y hay que diferenciarlo de la fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuente también, ¿no? Es la persona, animal o sustancia inanimada desde donde el agente pasa hacia el huésped susceptible, ¿ya? En ocasiones el reservorio puede ser igual que la fuente y en otras ocasiones la fuente será distinta al reservorio, ¿sí? Hay que hacer, es importante hacer esa aclaración. Ya, entonces, ¿cuándo el reservorio sería igual a la fuente? La respuesta es cuando tengo un tipo de transmisión directa, ¿ya? En ese caso, el reservorio puede coincidir con la fuente, si es que hablamos de quién, del humano, ¿no? Entonces, ahí hablamos de transmisión directa. Ahora, cuando hay transmisión indirecta, el reservorio va a ser diferente a la fuente, ¿sí? Cuando es transmisión indirecta. ¿Por qué? Porque el reservorio puede ser el humano. El ejemplo claro es en el caso del virus de la hepatitis, ¿no? Hepatitis A. El reservorio va a ser el humano, pero la fuente de infección, ¿cuál va a ser? Un alimento contaminado, agua contaminada, ¿no? Entonces no coincide en esos casos el reservorio con la fuente, ¿sí? Entonces el concepto de fuente es la persona, animal o sustancia inanimada desde donde la gente pasa hacia un huésped susceptible, ¿no? En cambio el reservorio es donde vive la gente. Tenemos que hacer esa distinción. Ahora, sobre los mecanismos de transmisión existentes, estos se pueden dividir en dos grupos. Por un lado tenemos la transmisión directa y por el otro la transmisión indirecta, ¿sí? Ejemplos de transmisión directa, el contacto sexual, ¿no? Y aquí vamos a tener a todas las infecciones de transmisión sexual que justamente se transmiten, ¿no? De forma directa. El contacto directo a través de la piel o mucosa infectada entre entre el huésped susceptible y el reservorio, ¿no? La transmisión vertical, la transmisión a través de la placenta también se va a considerar transmisión de tipo directa, y la transmisión que se da a través de vía aérea por esas gotitas de flush, ¿no? Que corresponden a aquellas que tienen más de 10 micras de diámetro y que difícilmente van a superar el metro en el aire, ¿no? Cuando uno habla, normalmente está expulsando saliva, ¿no? A través de la boca, pero las macrogotas que se generan, las que son de gran tamaño, por su peso y la gravedad, pues tienden a caer. Y la persona o el huésped susceptible tiene que estar muy cerca, ¿para qué? Para recibir esas gotas de gran tamaño en la mucosa oral, en la conjuntiva, en la piel, y que de esa forma se genere la transmisión. ¿Ya? Entonces, ¿hay transmisión directa a través de vía aérea? Sí, es correcto. ¿Cómo se evita esto? Con las mascarillas, ¿no? Con las mascarillas se puede evitar estas gotas de gran tamaño porque van a quedar retenidas. Ya está. Y en la transmisión indirecta tenemos aquella que es transmitida por vectores, ¿sí? Y dentro de los vectores vamos a encontrar incluso transmisión de tipo mecánica solamente, por ejemplo en las moscas, ¿no? Que transmiten agentes infecciosos porque en sus patas van a llevar a ¿quién? A los agentes, ¿no? Y pueden ser vectores biológicos. ¿Por qué? Porque parte del ciclo biológico del agente ocurre dentro del vector, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la malaria, ¿no? Luego transmisión indirecta a través de fomites, ¿no? Los fomites vienen a ser objetos que están contaminados, ¿sí? Objetos contaminados, y por contacto con ese objeto es que se produce la transmisión. Hay transmisión indirecta a través de la vía aérea también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, esas gotas
que caen al suelo después se evaporan, ¿no? Y esa evaporación justamente es un tipo de transmisión indirecto. De tal forma que yo no tengo que compartir el espacio con alguien que esté generando esos vapores o que esté generando aerosoles al momento de hablar, porque basta que el ambiente sea cerrado, que no tenga buena ventilación y yo ingrese a ese ambiente, incluso horas después de que la persona infectada ha estado ahí, y me pueda infectar. ¿Cómo solucionamos este tema de la vía aérea? A través de los respiradores, ¿no? Entonces los respiradores van a evitar esta transmisión de tipo indirecta, ¿sí? Mientras que las mascarillas pueden ser la solución a la transmisión directa. Ya tengamos en cuenta eso. Aquí, para terminar, tenemos la transmisión a través de vehículos contaminados, como pueden ser agua o alimentos. Y cuando hablamos de aerosoles, si bien es cierto, hemos conversado que son esas gotas de menos de 10 micras de diámetro, van a ser especialmente más infectivas aquellas que están entre 1 a 4 micrómetros de diámetro, porque son las que van a tener facilidad de entrar a toda la vía respiratoria. Y listo, entonces con eso hemos visto transmisión. Ahora vemos algunos conceptos de epidemias, ¿sí? Y las epidemias se pueden clasificar por tipos de acuerdo a qué, a la exposición que se ha tenido. ¿Cómo es esto? Veamos. Cuando hablamos de epidemias o brotes de tipo exposición a fuente común, es clásico esto en las intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué? Veamos aquí el gráfico que me va a comparar el tiempo con la frecuencia, con el número de casos. Cuando yo tengo una intoxicación alimentaria, tengo una exposición puntual, ¿no? Que es la de tipo 1A, con exposición puntual, es porque de pronto todos se han visto expuestos ante ese vehículo que está contaminado, puede ser con toxinas, ¿no? Una mayonesa en mal estado, y voy a tener un número elevado de casos. Se corta esa exposición e inmediatamente el número de casos disminuye, ¿no? Entonces este tipo de brote o epidemia por fuente común se le conoce fuente común con exposición puntual, ¿ya? Es la de tipo 1A. Ejemplos, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias. Luego, ¿qué sucede si yo no me doy cuenta? No corto esa cadena de transmisión, no corto la cadena epidemiológica. Entonces tengo las de tipo fuente común con exposición continua, ¿ya? Y emergencia, varios días seguidos te comienzan a llegar casos de intoxicación. ¿Por qué? Porque la fuente aún no ha sido cortada, ¿no? Entonces hay que hacer una intervención de salud pública, hacer una investigación de ese brote y determinar por qué se ha dado y tomar medidas de intervención inmediatas, ¿no? Eso es con exposición continua. Como se darán cuenta, aquí el mecanismo de transmisión que va a predominar es el de tipo indirecto. Ahora, cuando hablamos de transmisión humano-humano, eso es más difícil, ¿no? De controlar, porque tienes que aislar a la gente, aislar a los casos, ¿ya? Y ahí hablamos de la transmisión de tipo propagada o propagativa, cuando se transmite de una persona o animal infectado a personas sanas, ¿no? Acá tengo la transmisión de persona a persona. Y es el caso, por ejemplo, de COVID, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la curva que se dibuja entre el número de casos y el tiempo es una curva más alargada, más que dura más en el tiempo, ¿no? Porque hay que cortar esa transmisión que ocurre de sujeto a sujeto, ¿ya? Esa es la de tipo propagativa. Y después existe una mixta, que es la número 3, es aquella que inicia como exposición puntual y luego continúa como de tipo propagativa, ¿no? Ya está. Entonces, algunos virus, ¿no? Virus Norwal, por ejemplo, yo podría exponerme por vehículos contaminados y que luego esa transmisión continúe en transmisión de persona a persona, ¿no? Ya está. En el caso de COVID también se plantea que este fue el origen, ¿no? Inicial, ¿no? Cuando hubo la exposición a los animales en el mercado de Wuhan, y después ya empezó la transmisión de persona a persona, ¿no? Pero esto solamente si es que ocurrió, ¿dónde ocurrió? En China, ¿no? En cambio, en todo el resto del planeta
lo que tuvimos fue una epidemia de tipo propagativa, ¿no? Ya está. Y con eso hemos visto los conceptos, ¿no?, de transmisión y tipos de epidemia, correlacionándolas con el mecanismo de transmisión directa o indirecta.